Tribunal Constitucional. Audiencia pública de la primera sala del Tribunal Constitucional, Lima, 31 de octubre de 2013, presidida por el magistrado señor Óscar Urbiola Ani e integrada por los magistrados señores Juan Vergara Gotelli y Fernando Calle Jayén. Secretaria de sala, doctora Janet Otárola Santillana. Muy buenos días, quírense tomar asiento. Damos inicio a la audiencia de sala 1, programada para la fecha. Señorita relatora, sírvase de dar cuenta de las causas. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. Daré lectura de las causas en las cuales se ha solicitado informe oral. Causa número 1, expediente 2181-2013, proceso de amparo, seguido por Asociación de Comerciantes Unidos Nuevo Amanecer, contra los jueces de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado César Héctor Carrasco Espinosa, por la codemandada Asociación de Comerciantes Posesionarios del Terminal Terrestre El Bosque, Mercado de Piura. ¿El abogado viene por la parte demandada? Viene por la parte demandada, sí. Bien, abogado, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. En esta oportunidad vengo por la parte codemandada, la Asociación de Comerciantes Posesionarios del Terminal Terrestre El Bosque, ¿no? Y la parte demandante es la Asociación de Comerciantes Unidos Nuevo Amanecer. Resulta, señor presidente, que el presente viene en recurso de agravio constitucional contra la resolución número 13, expedida por la Sala Civil de Piura, al confirmar la resolución número 5, que declaró infundado el recurso, la acción de amparo interpuesta por la Asociación de Comerciantes Unidos Nuevo Amanecer. El fondo de este tema es que la Asociación Nuevo Amanecer o parte demandante interpone acción de amparo contra la resolución número 17 y la resolución número 18 expedida por los vocales demandados de la segunda Sala Civil de Piura, al confirmar al revocar la sentencia que declaró declarándola infundado la excepción de caducidad interpuesta por esta parte demandante. El tema es que existe un proceso contencioso administrativo asignado con el número 816 del 2011, donde nuestra Asociación de Comerciantes Posesionarios del Terminal Terrestre El Bosque interpone acción contenciosa administrativa contra la Municipalidad Provincial de Piura, y esta asociación demandante, Asociación Nuevo Amanecer, se presenta al proceso contencioso administrativo como litis consorte pasivo necesario, ¿no? Y cuando contesta la demanda, conjuntamente con ello, deduce una sección de caducidad. Ellos señalan en esta sección de caducidad que el acuerdo municipal 417 del 2010, expedido por la Municipalidad Provincial de Piura, no debió ser interpuesto, no se debió interponer un recurso de reconsideración conforme lo señala la ley 2744, sino se debió aplicar la ley especial, la ley orgánica de municipalidades, donde señala que en el acuerdo municipal de frente se debió interponer la acción contenciosa administrativa. Sin embargo, nosotros hemos agotado el procedimiento regular administrativo interponiendo un recurso de reconsideración contra este acuerdo municipal. Entonces, doctor, aquí viene específicamente el meollo del asunto, ¿no? En primera instancia, el Juzgado Civil de Piura declara fundada la excepción de caducidad y archiva el proceso. Sin embargo, en un recurso de apelación, la Sala Civil ha revocado esta sentencia, ¿no? Y la ha reformado, la ha declarado infundada su excepción de caducidad. Entonces, aquí viene ya el problema, donde ellos, a través de esta acción de amparo, una suerte de revisión como de tercera instancia, pretenden utilizar el argumento o la acción de amparo para recurrir y declararse nula esta resolución, ¿no? Lo que definitivamente está pasando es eso, ¿no?
Aparte de eso, la Sala Civil de Piura ha motivado, que es el derecho constitucional que ellos están fundamentando, ha motivado la resolución muy bien, puesto que ha concatenado la norma específica con los hechos que ellos están exponiendo, porque definitivamente este acuerdo municipal, tanto en los argumentos de ellos como en los argumentos nuestros, están dentro de los plazos legales que establece la norma para poder interponer una acción contenciosa administrativa. Por esto, considerando, señor presidente, nosotros solicitamos que se confirme la resolución que ha venido en recurso de agravio constitucional y consecuentemente se declare infundada la acción de amparo de la parte demandante. Gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 3, expediente 2418-2013, proceso de habeas corpus, seguido por Walter Cornejo Quilla, contra el juez del 9º Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Señor presidente, solicito el uso de la palabra por la parte demandante, el abogado Hipólito Guillermo Nole Zapata. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Muy buenos días. Efectivamente, como ha dicho la señorita secretaria, vengo en representación de mi patrocinado Walter Cornejo Quilla, quien se le ha aperturado instrucción con mandato de detención mediante resolución de fecha 2 de agosto de 2011 por el presunto delito de violación contra la libertad sexual en agravio de menor de edad. Es el caso, señor presidente, de que los hechos que dieron motivo a este proceso se refieren a unos problemas de índole familiar que existían entre el padre del menor y la madre del menor, quien es el hermano de mi patrocinado, debido a problemas de infidelidad, y desde dicha fecha se han venido con diferentes procesos sobre la tenencia del menor, así como de alimentos. Luego del mandato de detención dictado contra mi patrocinado, señor presidente, se han efectuado y se han incorporado nuevos hechos y actos de investigación que han demostrado que los hechos que dieron lugar a ese mandato se han caído. Tal es así de que el reconocimiento médico practicado al menor resulta de que ha sido una de las firmas de los médicos, ha sido falsificada, obra en autos la pericia correspondiente, así como un atestado donde responsabilizan a uno de los médicos como el autor de la falsificación de dicha firma. Asimismo, el oficio 805, con el cual se solicitó al Instituto de Medicina Legal para que le tome el reconocimiento médico al menor, resulta que dicho instituto ha señalado, ha respondido a un oficio del juzgado de que ese oficio nunca ingresó por la mesa de parte del Instituto de Medicina Legal y desconocen su contenido. Así también, señor presidente, señores magistrados, de igual manera existen hasta 3 pericias psicológicas practicadas al menor, donde se señala que viene siendo objeto de alienación parental por parte de su madre. Así también existe, señor presidente, la sentencia absolutoria contra uno de mis patrocinados también, porque fue toda la familia denunciada por esta señora, la madre, 3 hermanos del padre de su hijo y un sobrino. De igual manera, señor presidente, señores magistrados, los médicos que suscribieron este certificado médico legal han sido citados hasta en 4 oportunidades para que declaren, se ratifiquen su contenido y no se han presentado al juzgado. Tal es así que la misma juez de este juzgado, del 9º Juzgado Penal de Lima Norte, la doctora Macperso, ha expedido los actuados correspondientes y los remitidos al Ministerio Público, donde actualmente vienen siendo procesados por el delito de desobediencia, señor presidente. El recurso de agravio constitucional lo sustento, señor presidente, señores magistrados, en el principio rebus sic estantivus, por el cual debe aplicarse y declararse fundado en este sentido el recurso de agravio constitucional, señor presidente, señores magistrados. Se la causa al voto. Causa número 6, expediente 2664-2013, proceso de habeas corpus, seguido por Granja Huerta San Martín de Porres Sac, contra el jefe de Serenazgo y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Ventanilla.
Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Ronald Alex Bartolo Peña. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señores vocales. Y la cosa que nos ocupa en esta oportunidad es relacionada a una habeas corpus interpuesta en contra de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. Hemos venido sosteniendo a nivel de etapa judicial y lo venimos a sustentar nuevamente acá en la etapa del Tribunal Constitucional, en el sentido que la empresa Huerta San Martín de Porres, SAC, ha sufrido agravios de derechos constitucionales, al derecho al debido proceso, al no haber sido notificado válidamente de una resolución de sanciones que fueron interpuestas a una empresa distinta, denominada Los Molinos Marqués SRL. Pero sin embargo, la empresa indefendida, Granja Huerta San Martín de Porres, sufre las consecuencias punitivas, en el sentido que viene sufriendo las sanciones impuestas a otra empresa. Asimismo, denunciamos al gerente general de Seguridad Ciudadana, Jorge Luis Moreno Morán, en sentido que haber declarado de que recibió la solicitud de apoyo a la sugerencia de fiscalización y control de Municipalidad Distrital de Ventanilla para clausurar la Granja Huerta San Martín de Porres. Cabe comentar, señor presidente, de cómo es factible que se pretenda clausurar una empresa que jamás fue notificada por resolución de sanciones impuestas a una empresa distinta. Arbitrariedad que no ha sido advertida a nivel judicial ni primera ni segunda instancia, señor presidente. Asimismo, debe tomarse en cuenta, señor presidente, que el debido proceso está concebido como un cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deban aplicarse a todos los casos y procedimientos existentes en el derecho y ordenamiento jurídico. Abogado, el magistrado Fernando Calle le va a formular una pregunta. Gracias, presidente. Doctor, ¿cuál es el agravio constitucional? Usted debe ser algo de tránsito, presumo, pero ¿y cuál es la pretensión suya? ¿Qué es lo que tenemos y cómo viene esto en primera y segunda instancia? En el sentido que jamás fuimos notificados, se ha violado el debido proceso, señor magistrado. El debido proceso, la tutela procesal efectiva. Es un habeas corpus. Es un habeas corpus, señor magistrado. Bueno, gracias. Concluya usted su defensa, señor abogado. Le vamos a agradecer que si tiene el informe escrito lo presente por los mesa de partes, a fin de que el informe debe ser oral, y le agradeceremos que ya nos ha especificado que se ha vulnerado un derecho fundamental vinculado con el debido proceso, y lo que se pretende es que a través de este habeas corpus se haga un reexamen. ¿Qué es lo que se pretende a través de esto? Se pretende que simplemente se deje sin efecto el procedimiento que se inició en contra de la Correcto. Granja No, Huerta. correcto. Sí. Vista la causa, al voto. Causa número 8, expediente 3020-2013, proceso de habeas data, seguido por Lizardo Rimarachín Cadenillas contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Ronald Javier Ceballos Alegre. Abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días. El expediente 3020-2013 de habeas data, el recurso de agravio constitucional interpuesto por el demandante Lizardo Rimarachín Cadenillas contra la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Superior del Lambayeque, que declara improcedente su demanda de habeas data, revocando la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda.
Señores magistrados, en el presente caso se trata de... hay dos tipos de procesos de data que se presentan frente al Tribunal Constitucional. El primero es el referido a la solicitud de expediente administrativo, donde normalmente la ONP se allana y facilita el expediente administrativo al asegurado. Y un segundo tipo de procesos que son aquellos referidos a los informes de periodos laborados. En estos procesos lo que usualmente se discute es si es que procede otorgar información que la ONP no está obligada a producir, crear o en todo caso evaluar y analizar, ¿no? Ese es esencialmente nuestro argumento de defensa y a diferencia de los casos en los que se solicita el expediente administrativo, acá sí planteamos la contestación y la oposición a la pretensión. Abogado, el magistrado Fernando Calle le va a formular una pregunta. Gracias, su gusto venir, presidente. Doctor, dígame en forma concreta, ¿qué secreto de Estado, qué impide que no se le dé la información a este ciudadano? Básicamente aquí de lo que se trata es que la ONP no siempre tiene información referida a periodos laborados. No, la ONP usualmente lo que hace es lleva un registro de las aportaciones. Perdón, lo que implica que tendría que responder diciendo que no obran en su archivo los documentos. Efectivamente. Pero no hay razón, así, ¿cuál sería la razón de negar a alguien cuando este templo lucha porque todo ciudadano tenga acceso a cualquier información, salvo que esté en riesgo la seguridad del Estado, esté la vida personal, la intimidad de una persona, y esta es una entidad pública, la ONP, y el ciudadano, en este caso, tiene derecho a su pensión, o por último puede ser hasta un tercero que quiere saber algo. Efectivamente. Sino que sucede que ¿qué es lo que motiva que no se le dé información? Las solicitudes son muy generales, ¿no? Él simplemente dice, deseo que me den información respecto de los periodos en los que he laborado entre el año 60 y el año 92. No indica bajo qué condición laboró, no indica bajo qué empleadores. ¿Cree que eso ha podido exigirle la ONP diciéndole, señor, precise bien fechas, esto para no llegar aquí a esta Hay casos situación? en los que la ONP le responde, ¿no? Y lo que hace es señala las aportaciones que tiene registradas en la información que ya se sistematizó. Porque ¿no? de ser esa la razón, pues nos evitarían estar viendo estas cosas aquí, ¿no? Exactamente. Porque ustedes saben la obligación de informar al ciudadano. Bueno, gracias, presidente. Gracias, doctor. Para concluir, ¿no? Como dice efectivamente el señor magistrado, hay ocasiones en las que la ONP cumple con proporcionar la información a partir de los registros y que ya tiene sistematizados, información que se puede proporcionar rápidamente, porque finalmente son 10 días los que tiene la entidad para responder. Pero hay ocasiones en las que ni siquiera se señala los empleadores, lo que implicaría que la ONP tuviera que hacer uso de su logística para ir, buscar, ni siquiera se sabe si tiene las señalas, si se tiene o no las planillas. Eso es lo que implica a veces la demora en proporcionar la información. Finalmente, tampoco hay certeza de que se la tenga, ¿no? Y considérese además pues, que una cosa es pedir respecto de aportaciones, que compete a la entidad el tenerla, y otra es pedir respecto de periodos laborados, que no es la función de la ONP tener esa información. Por tal motivo, nosotros consideramos que la Sala ha resuelto correctamente al declarar improcedente el petitorio del demandante, indicando que al no haber señalado qué empleadores ni bajo qué condición laboral él efectuó, o bajo qué condición laboral estuvo, no procede su demanda. Gracias. Vista la causa, al voto. Causa 180, expediente 5288-2013, proceso de amparo, seguido por José Mario Ochoa Pachas contra la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Andrés Enrique Ochoa Pachas. Por la parte demandada solicita el uso de la palabra el doctor Domingo García Belaúnde por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, y solicita informe sobre hechos el demandante, el señor José Mario Ochoa Pachas. Doctor. ¿El demandante va a hacer informe de hecho? Sí. Primero entonces vamos con el informe de hecho.
le vamos a agradecer al demandante que se limite a los hechos de manera sucinta, a fin de que su abogado pueda hacer la defensa técnica. ¿Puede usted hacer uso de la palabra? Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. Soy José Mario Ochoa Pacha, docente principal, dedicación exclusiva de la Universidad Inca García Solavega. A mí se me sacó de la universidad por el solo hecho de pedir información económica de la institución. Soy miembro de la Asociación Civil Universidad Inca García Solavega. El 23 de diciembre del 2011 y el 29 de diciembre del 2011 solicité información económica con carta notarial, ya que me asistía al derecho a que me den la información económica de los estados financieros de la universidad. Sin embargo, no me dieron esa información, me la negaron. Esta información es una información que todo asociado tiene derecho a tener. Sin embargo, nunca la entregaron a ningún miembro de la asociación civil. El 5 de enero del 2012 hasta el 27 de febrero del 2012 se me abre un proceso, no se me informa sobre ese proceso, muy por el contrario. En esa época estaba en etapa vacacional, ya que los docentes universitarios tenemos 2 meses de vacaciones, enero y febrero. Se me saca de la universidad de manera fraudulenta, diciendo que había cometido faltas graves, las cuales no ocurrieron. Yo inicié en marzo del año pasado este trámite de amparo, que en primera instancia declararon fundada en parte. Sin embargo, el juez no me repuso. En segunda instancia, en sala, declararon improcedente. Y es por eso que pedí agravio constitucional, el cual se presentó a esta sala, y es por eso que estamos aquí. Finalmente, señores magistrados, yo también denuncié penalmente al rector de la universidad, porque se vive en García Solavega un clima de terror. Nadie quiere hablar. El 29 Juzgado Penal de Lima ha abierto proceso autoinstructivo a Cervantes Liñán y a todo su consejo universitario, tanto vicerrector como decanos, por fraude en la administración, por haber usado el patrimonio de la universidad en su favor y en beneficio propio. Esto demostraría que mi denuncia tenía asidero. Nada más, muchas gracias. La defensa técnica de su abogado. Señores magistrados, buen día. Cuando Poncio Pilato puso el letrero de INRI sobre la cabeza de Jesucristo, los fariseos y los escribas se alborotaron, porque decían: Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Fueron a reclamarle al procurador Tiberio, y el procurador respondió: Quod spici, spici. Lo que escrito es, escrito está. Y escrito está que la condición o el estatus jurídico de mi patrocinado es de un docente ordinario principal, asambleísta de la asociación civil. Y esa es su situación jurídica, que fue violada por la universidad y por el señor Cervantes Liñán, al haber iniciado un procedimiento fraudulento de despido, sin reconocer su estatus. Y así lo reconoce el mismo rector. Cuando en su apelación él manifiesta sencillamente que la universidad no tenía un reglamento interno que reconocía un protocolo para despedirlo por su condición de docente ordinario. Y así también lo reconoce jurisprudencia como la de la Universidad Peruana Científica del Perú, cuando dice que los demandantes fueron sometidos al procedimiento dispuesto por Decreto Supremo 003, que se le pretendió o se le aplicó indebidamente a mi patrocinado, sin tomar en consideración que por principio de especialidad de las normas, en su condición de docentes, resultaba imperativo entablar el procedimiento sancionatorio preceptuado por normas estatutarias, lo que no se aplicó en el caso de mi patrocinado.
se afectaron derechos constitucionales fundamentales: el debido procedimiento, el debido proceso, la motivación debida, el derecho al trabajo, estando en la época vacacional. Por lo tanto, el Juzgado Octavo Constitucional, en una resolución incongruente, inmotivada, injusta e incorrecta, declara fundada en parte la demanda. Sin embargo, le dice a la universidad: hazme una nueva carta, cuando lo que pedimos nosotros fue la inaplicabilidad de esa carta y la inmediata reincorporación de mi patrocinado. Y la Sala Civil, en otra incongruencia adicional, a pesar que dice que necesita declararse sobre el fondo, declara improcedente la demanda. Por eso hemos acudido a esta sala, para que mediante el agravio constitucional se haga justicia y también se inscriba, como dijo el procurador: lo que escrito es, escrito está. Muchas gracias. Doctor Domingo García. Gracias, presidente. He escuchado con atención lo que ha dicho mi distinguido colega, que siempre uno aprende de los colegas y los hechos mencionados. Voy a ser muy breve porque el expediente es autosuficiente. Acá hay varios casos que me permito destacar. En primer lugar, acá ha habido previamente un ruleteo. Es una cosa que los abogados hacemos. Yo no, pero en fin, mis colegas lo hacen. Y este es el tercer amparo que entra a la mesa de partes en primera instancia. O sea, el primero fue rechazado, el segundo fue rechazado y el tercero es este. Entonces ahí ya está demostrando que no hay, digamos, una buena voluntad que lucir en este proceso. En segundo lugar, como ustedes podrán darse cuenta, el hecho que la persona demandante haya venido a exponer hechos significa que hay hechos que probar. Y en un amparo los hechos no se prueban, así de simple, no hay estación probatoria. Entonces nos viene a pedir que se analicen ciertas pruebas que no se pueden analizar. O sea, ahí de arranque un amparo debe declararse improcedente. Tercer punto, lo cual demuestra el grado de enfrentamiento que están las partes y cómo se han autoeliminado del amparo. Lo han declarado que han hecho una denuncia penal contra el rector y contra todo el consejo universitario, son más de 20 y tantas personas, por un delito X que ya se verá en la vía penal. Muy bien, pues que sigan en la vía penal. Ahí prefirieron ir, que sigan en la vía penal. No puede ser que uno tenga un abanico de posibilidades y dispare por todas partes. O sea, intentó 3 veces el amparo hasta que le ligó, y luego una denuncia penal. ¿Qué hay de verdad en la denuncia? No lo sé, eso lo dirán los jueces. Pero ya se autoeliminó, así de simple. O la vía extraordinaria, que es el amparo, o la vía ordinaria, que es la penal. Otro punto más, indudablemente se han citado muchos derechos fundamentales que existen, eso es obvio. Ahora, el problema es si han sido violados o no. Voy a mencionar solamente uno, y es de que esa carta fue precedida por un pedido de cargos y un levantamiento de cargos, y luego se hace la carta de cese de servicios. Pero lo más importante es que entre los derechos que se mencionan se habla motivación aparente. Este es un argumento muy manido sobre el cual ya la doctrina y la jurisprudencia ha dejado establecido su criterio. La motivación aparente está referida básicamente a la motivación, ese es obvio. La resolución judicial debe ser motivada. Pero ¿cuál es el problema? Los abogados entienden, y yo los entiendo perfectamente, que la motivación es aquello que nos da la razón. La motivación es, en principio, aquello que es congruente con un punto de partida, con que se desarrolle de tal manera y llegue a una conclusión. Esa es la motivación. Pero ¿qué pasa? Cuando el abogado entiende de que no le da la razón a él, dice es aparente. O sea, una cosa es que no me dé la razón y otra cosa es que la motivación no sea consistente. Yo conozco muchísimas sentencias en las cuales yo no estoy de acuerdo, pero entiendo de que el magistrado hizo un buen raciocinio, en el cual yo no participo, pero fue coherente. Todo esto, brevísimamente, me lleva a la conclusión que debe declararse infundado este recurso de amparo. Gracias, presidente. Señor abogado, tiene derecho a réplica. Voy a preguntar, Perdón. Doctor Domingo García, el magistrado Fernando Calle le va a formular una pregunta. Gracias por vuestra venia. Doctor, solamente quiero, lo he escuchado, y esto sí es necesario porque tenemos ya nosotros jurisprudencia. ¿Es este caso, este señor José María Ochoa Pachas, que 3 amparos ha ingresado aquí? Los hemos mencionado
en un escrito que corren autos y en el cual se les ingresa con nombres distintos. Es como si, por ejemplo, en mi caso personal... No, o sea, es otro ciudadano, otro profesor, pero... No, es el mismo. Es el mismo. O sea, es lo mismo que si yo dijese, disculpen la inmodestia, Domingo García Belaúnde demandante, y en la siguiente digo García Belaúnde, Domingo. Entonces, lo que sale es lo primero. Y después pongo García, Domingo Belaúnde. ¿Alguna de ellas ha sido resuelta? Ninguna, es que de las las tres... han ingresado y estamos aquí. No, perdón, de las 3 presentadas, 2 fueron rechazadas. Ya. Entonces simplemente la parte, entiendo, no estoy seguro, no hizo nada o retiró los papeles y lo presentó un tercero, Eso y ese tercero le ligó. Está explicado en la Está contestación. explicado, acá lo hemos puesto en un escrito con número de expediente, con juzgado, con todo. Perfecto. Y eso me parece que debería tenerse en cuenta. No quiero, digamos, echar la culpa a ningún abogado porque no me consta. No es lo que Lo más único me que digo es preocupa. el acto. No, es lo que más me preocupa, por lo otro vamos a ver nosotros. Gracias. Gracias, señor. Gracias, presidente. Gracias. Doctor, puede hacer uso de la palabra. Me remito a lo que dijo Tiberio y me sorprende lo que dice mi colega, afectando y tratando de dar mal a entender que los jueces tienen criterio razonado. Evidentemente, si el criterio de un juez no está de acuerdo a nosotros, en la vía constitucional podemos ir a otro juzgado. Esos 2 procesos que fueron de acuerdo al criterio judicial que debió verse en la vía ordinaria laboral, evidentemente, y acudimos a un tercer juzgado y fue amparado. Y eso del nombre fue un error de la mesa de partes de ingreso, porque al doctor José Mario Ochoa Pachas le pusieron José Mario Ochoa Paredes. Eso en principio. Luego, sobre el asunto de la falta de motivación o lo correcto que fue su despido según mi colega, el mismo demandado Cervantes Liñán en su apelación dice, cuando el juzgado le dice que tiene que enviar nuevamente la carta motivada, de igual forma, dice Cervantes, se puede afirmar que el ACU ha afectado el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales de la Universidad Garcilaso, cuando resuelve que se debe aplicar reglamento interno, sin señalar con qué artículo específico se tendría que fundamentar nuevamente la decisión contenida en la misiva. Esto resultaría imposible, toda vez que el reglamento general de la universidad no contempla sanciones para el personal docente con funciones adicionales a la impartición de clases, como en el caso del demandante Ochoa Pachas. Y, otra vez, en la expediente 914-2011, sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de la Universidad Científica del Perú, que dice, se declara fundada la demanda por haberse acreditado la vulneración de los derechos al debido proceso, como el caso, al trabajo, como el caso de los demandantes. En consecuencia, la Universidad Científica del Perú, que en el plazo de 2 días tiene que reincorporar a los docentes. Muy amable. Doctor García Belaúnde, ¿va a hacer uso de la dúplica? Sí, brevísimo. Todo eso está ya aclarado, así que no quiero reiterar más. Gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 14, expediente 4030-2013, proceso de habeas data, seguido por María Margarita Fernández Montalvo contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada, la abogada Margot Bonilla del Águila. Abogada, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados. En la presente causa sobre habeas data seguida por María Fernández Montalvo, la demandante solicita información de periodo aportado con sus ex empleadores afectos al Sistema Nacional de Pensiones, comprendidos desde el periodo de enero de 1966 hasta diciembre de 1992. Tanto en sentencia de primera instancia como en segunda, la demanda ha sido declarada infundada, sustentándose estas en que el derecho al acceso a la información pública no incluye en su ámbito de protección la obligación de parte de la entidad pública de producir información, sino solo poner al alcance del ciudadano información preexistente a la solicitud. Por tanto,
En este sentido, el territorio no se encuentra directamente relacionado con el derecho constitucionalmente protegido en el proceso de habeas data interpuesto. Siendo así, solicitamos a la digna sala de este tribunal desestimar el recurso de agravio constitucional interpuesto. Gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 47. Expediente 4610-2013, proceso de amparo, seguido por Victoria Valverde Rodríguez, contra el Servicio Social del Director y Supervisor CESDIS y otros. Señor Presidente, solicito el uso de la palabra por la parte demandante, el abogado Gustavo Enrique López Cordero. Abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor Presidente, señores magistrados. El caso que viene en recurso de agravio es uno de aquellos tantos miles que este colegiado conoce y que se origina en la conocida relación asimétrica entre los empleadores y los trabajadores, sufridos trabajadores diría yo, que tienen que enfrentarse a entidades con un poder económico impresionante, que utilizan y abusan de estos poderes para tratar o maltratar, diría yo también, a los servidores, sometiéndolos a un trato que evidentemente atenta contra el principio de la dignidad humana. El caso que hemos planteado, lamentablemente, también nos lleva a comentar la actitud de no pocos magistrados del Poder Judicial, quienes constantemente recurren a frases de cliché para desestimar demandas, evitando, entre comillas diría yo también, la difícil tarea de examinar los temas de fondo en los procesos constitucionales. Como ustedes revisarán en el expediente, la sentencia de primera instancia le indica a la demandante que debe recurrir a un proceso contencioso administrativo contra una decisión adoptada por un particular. Cuando en el recurso de apelación mi patrocinada le hace ver este flagrante error del magistrado de primera instancia, la sala, el colegiado superior, enmienda este error y recurre a otra frase de cliché, que es que los procesos constitucionales no tienen etapa probatoria y que por tanto en este caso se requieren actuar declaraciones de parte, planillas, informes, etc. Durante el tiempo o el poco tiempo que tenemos en el ejercicio y la revisión constante de algunos procesos constitucionales, realmente nos preguntamos si el amparo no tiene etapa probatoria, si es cierto esto que muchos jueces alegan en sus sentencias. Yo creo que el amparo tiene una etapa particular, pero sí la tiene. Inclusive en el artículo 53 del mismo Código Procesal Constitucional se le faculta a los magistrados inclusive hasta citar a una audiencia en el amparo para actuar determinados medios probatorios. El Tribunal Constitucional también lo ha dicho, por ejemplo en el expediente 4762-2007 se le otorga un plazo de 15 días al demandante para que presente medios probatorios. Por eso nos preguntamos, ¿realmente es cierto esto que dice el artículo 9 del Código Procesal Constitucional? Yo creo que eso debería ser materia de una precisión. Pero yendo al fondo del asunto, la demandante ha cuestionado el despido fraudulento y por ende también arbitrario que se le cursó mediante una carta, porque esta carta de preaviso y luego la carta de despido fue firmada por una persona que fue, entre comillas, elegida en una sesión que fue prohibida por el Poder Judicial. Esta sesión se llevó a cabo en el mes de febrero de 2011, pero previamente, y obran en autos las copias certificadas de las resoluciones judiciales, el Poder Judicial, mediante otras acciones de amparo promovidas por dos ciudadanos, había dictado 2 medidas cautelares ordenando la suspensión de esa asamblea. Esta sesión, inclusive, esta resolución judicial firme, vía medida cautelar, está inscrita en los registros públicos.
en la partida electrónica 01782223, que obra de fojas 7 a 44 del expediente. La resolución judicial, los expedientes judiciales voluminosos que mi patrocinada hizo el esfuerzo en conseguir y pagar de registros públicos con los altos costos que ellos representan, obra de fojas 46 a 150, el primer proceso de amparo, y el segundo proceso de amparo de fojas 280 a 289. Estas dos medidas cautelares, inscritas en la partida electrónica que obra en el expediente, fueron publicadas, inclusive con fecha anterior a la sesión, en el diario La República. Y este edicto consta a fojas 440. Entonces, lo que nosotros planteamos aquí es la discusión clásica que se hace en el derecho constitucional. ¿Cuál es la prevalencia de los derechos? ¿El derecho fundamental al trabajo de una madre trabajadora o lo que los magistrados del Poder Judicial nos dicen, vaya usted y pida la nulidad de esa acta? Hay un conflicto evidente de derechos, y si a eso le agregamos que existe otro derecho en cuestión o principio, que es el respeto a las decisiones del Poder Judicial, artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, evidentemente estamos aquí ante un caso que sí merece ser revisado en sede de amparo, porque el amparo y los tribunales tienen por finalidad restitutoria. Los jueces del Poder Judicial han equivocado sus fallos al indicarnos que nosotros debemos ir a reclamar la finalidad resarcitoria o compensatoria, que eso se hace evidentemente, es cierto, en la vía ordinaria laboral para pedir la indemnización, pero mi patrocinada no está pidiendo una indemnización, está pidiendo su reposición, la restitución de sus derechos constitucionales vulnerados a la fecha anterior a la que se cometió este acto violatorio. Estamos hablando de un delito, señores magistrados, no estamos hablando de un tema que merece una actuación, una declaración de parte. Para aprobar un mandato judicial se requiere una planilla, se requiere la declaración de testigos como nos dice el colegiado del Poder Judicial, o se requiere que nosotros presentemos el expediente en copia certificada y la partida de registros públicos. Eso es lo que nosotros planteamos, esta discusión clásica del derecho constitucional que plantea, en base a la conocida pirámide kelseniana, la prevalencia y la primacía de los derechos. Por eso es que, siendo un caso típico de un proceso constitucional, nosotros creemos que este tribunal debe pronunciarse. Primero creemos que debe precisar el tema de la tan divulgada etapa probatoria del amparo. Creemos que eso, no sé si realmente desconozco si hay otra sentencia sobre el particular, no he tenido la oportunidad de revisarlo, pero por lo menos en este caso sí debería abordarse ese tema, porque está siendo mal utilizado, señores magistrados, por los magistrados tanto de primera instancia como los de la sala superior. Constantemente rechazan las demandas y eso trae como consecuencia la sobrecarga precisamente del Tribunal Constitucional, porque finalmente todos los casos llegan a este colegiado por estas frases de cliché que se mal utilizan a nivel del Poder Judicial. Por ello creemos, y en el informe escrito que hemos presentado están detallados los folios, las copias certificadas de registros públicos del Poder Judicial, creemos, señores magistrados, que debe abordarse este caso, y no solamente para este caso particular, sino establecer criterios para la generalidad de procesos que constantemente se ven en este caso. Por ello, solicitamos se declare fundado nuestro recurso de agravio constitucional y por ende fundada la demanda de amparo interpuesta por mi patrocinada. Muchas gracias. Vista la causa al voto. Causa número 76. Expediente 4707-2013, proceso de amparo, seguido por Mario Armando Calle Herrera contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado David Huaraca Rivera y por la parte demandada el abogado Javier Johnny Gamboa Mori. Abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, miembro de la sala del Tribunal Constitucional, tengan ustedes buenos días. La presente causa tiene por objeto que mi patrocinado viene a solicitar al órgano jurisdiccional que el otorgamiento de la pensión de jubilación de enfermedad profesional bajo los alcances del decreto ley 18846. En la presente causa,
la sentencia de primera instancia declara fundada la demanda en todos sus extremos y ordena que la entidad demandada reconozca la pensión de enfermedad profesional. Sin embargo, en la resolución de segunda instancia se declara improcedente la demanda, se reforma y se declara improcedente la demanda, bajo el argumento de que mi patrocinado no cumplía con el requisito en cuanto al dictamen médico, toda vez de que manifiesta de manera sucinta de que el certificado médico habría sido emitido por o suscrito por 2 médicos y no por un colegiado de 3 médicos conforme al precedente vinculante 2513-2007, así como la directiva del Ministerio de Salud. Al respecto, en cuanto al cumplimiento del requisito de nexo causalidad, está debidamente acreditado que mi patrocinado ha laborado para 3 empresas mineras, tales así la empresa Marcona Mining Company, Hierro Perú y Shogun Hierro Perú, por un periodo de 22 años y 10 meses. El nexo de causalidad está probado debido a que mi patrocinado ha laborado durante ese tiempo en planta pellets, es decir, en un ambiente insalubre, expuesto diariamente a riesgo de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, conforme así lo establece la carta modalidad que obra Fojas 4 y 5, así como la inspección judicial practicada en otro proceso respecto a todos los ambientes del centro minero Marcona. Ahora, con respecto al informe médico, en la presente causa, la Comisión Evaluadora del Hospital Provincial de Apoyo de Palpa emite el informe de evaluación médica número 930 de fecha 3 de enero del 2007, en la cual diagnostica que mi patrocinado padece de neumoconiosis en primer grado, hipoacusia neurosensorial y reumatismo articular crónico, con un menoscabo global del 70%, es decir, una incapacidad permanente total. Ahora, dicho certificado médico ha sido suscrito por 3 miembros de la comisión evaluadora y que la misma ha sido emitido previo a diversas evaluaciones médicos conforme se acredita con la historia clínica que obra a Fojas 135 a 145 que el juzgado ha solicitado a dicha entidad médica. Ahora, por otra parte, lo que cuestiona el colegiado es de que solamente estarían autorizados para suscribir esta evaluación médica 2 médicos, es decir, el doctor Julián Cruz Pérez, Fermín Cáceres Bellido, más no el presidente o el director ejecutivo. Al respecto, obra a Fojas 11 la resolución directoral de fecha 13 de octubre del 2005, en donde el gobierno regional de Ica, a través de una resolución ejecutiva, designa a los miembros que deben de evaluar conforme a las directivas establecida en el Decreto Supremo 057, autorizando a dichos médicos que puedan suscribir la evaluación médica. Sin embargo, lo que dice la sala es de que no se cumpliría con la directiva establecida en el año 2006, es decir, posterior a ese acto administrativo en donde se designa a los médicos, la resolución ministerial 478 que aprueba la directiva sanitaria 003 MINSA/GDSP-V.01 respecto a la aplicación técnica del certificado médico requerido para el otorgamiento de la pensión de invalidez bajo la cobertura o la norma establecida en el Decreto Supremo 166. Ahora, la resolución directoral designa de manera expresa a los médicos de esa comisión evaluadora. En dicho acto administrativo, que por cierto no ha sido objeto de nulidad de parte de la misma administración o por parte de un órgano jurisdiccional, tiene plena eficacia probatoria o validez conforme a lo establecido en el artículo 1 y el artículo 9 de la ley 27444. Por consiguiente, dicho acto administrativo está premunido de validez y que la misma ha sido verificado por el Poder Judicial cuando se ha solicitado
al hospital que se remita la historia clínica, el cual ha sido remitido y que obra a fojas 135 y 145, donde obran 11 documentos sustentatorios que determinan que mi patrocinado adolece de... Sí, le vamos a agradecer. El tiempo se ha agotado, señor abogado. Concluya su defensa. Manifestando de que conforme al artículo 235 del Código Procesal Civil, el dictamen médico que obra en autos a fojas 6 está premunido de validez, consecuentemente la demanda debe ser amparada en todos sus extremos. Vamos a escuchar al abogado de la parte demandada. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, a todos buenos días, señores magistrados. Señor presidente, siempre es bueno reiterar y resaltar que los medios probatorios en un proceso judicial y en el ente administrativo cumplen un rol muy importante, a efectos de que le dé luz a los magistrados, a efectos de que se pronuncien bajo un criterio razonado en cuanto al petitorio. Dicho esto, señor presidente, la sala señala al momento de declarar improcedente la demanda que el certificado médico presentado en la demanda por el demandante, en este caso, no reúne las características para ser tomados en cuenta, por cuanto este certificado, como ya lo dijo el colega, firman solamente 2 médicos autorizados en ese momento, en tiempo y espacio, y no 3 médicos como debiera ser emitido por una comisión evaluadora que reiteradas veces lo ha pronunciado el Tribunal Constitucional en este sentido. Entonces, señor presidente, si el colega señala que en este caso el certificado médico está fundamentado por 3 médicos, lo cual no es cierto, señor presidente, porque el momento en que se presenta el certificado médico solamente están acreditados los 2 médicos, más no los 3 médicos, señor presidente. En consecuencia, la sala ha tomado el criterio a efectos de que este certificado no reúne pues las características que corresponden a efectos de resolver en este caso, señor presidente, por lo cual nosotros consideramos que debe ser declarado improcedente la demanda, señor presidente. ¿Tiene usted algo que agregar en réplica brevemente, señor abogado? Sí, solamente para manifestar de que ya el Tribunal Constitucional ha emitido hasta 5 sentencias en donde se han parado demandas con el mismo certificado médico. Ahora, yo en todo caso apelo a hacer una reflexión en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? en el Distrito Judicial de Ica se vienen presentando estas demandas y se vienen declarando improcedente bajo la tesis de que debe acudirse a un proceso contencioso administrativo. Ahora, los procesos contenciosos lamentablemente ya están restringidos. ¿Por qué? Porque lo que nos dice el órgano jurisdiccional es de que debe cumplirse los 2 requisitos que establece la ley que regula el proceso contencioso. Es decir, el lugar donde se expide la resolución administrativa o el lugar donde tiene el domicilio de la entidad demandada. Entonces, ¿qué cosa hace de que nosotros los abogados presentemos las demandas en la ciudad de Lima? Y en la ciudad de Lima los juzgados contenciosos están recargados y estas causas vienen resueltas en 4, 5, 6 años. Hasta esto, una persona que padece de neumoconiosis, que es una enfermedad de carácter irreversible y progresiva, las personas fallecen en el transcurso de los procesos. ¿Y dónde podrá ellos gozar de un derecho elemental como es el derecho a la pensión? Entonces, por ello yo exhorto a las sentencias ya que han sido amparadas en el Tribunal Constitucional, así como también que en el dicho proceso que nos ocupa se ha actuado la historia clínica, se ha determinado que la autenticidad del documento, en mérito a los cuales solicito se declare fundada la demanda en todos sus extremos. En dúplica, correcto. Vista la causa, al voto. Causa 188, expediente 5360-2013, proceso de habeas corpus, seguido por Lee Ji-long contra la alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima y otro. Señor presidente, solicito el uso de la palabra por la parte demandada
el abogado Amado Daniel Enco Tirado. Abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, distinguidos magistrados, tengan ustedes muy buenos días. En mi condición de procurador adjunto de la Municipalidad Metropolitana de Lima, vengo a ejercer la representación y defensa de la señora alcaldesa en este proceso de habeas corpus que ha promovido el ciudadano Lee Gilón. Muy concretamente, señores magistrados, se trata de lo siguiente. En marzo del año pasado, del 2012, nuestra gerencia de fiscalización y control, ejerciendo las facultades que le otorga la Ley Orgánica de Municipalidades, a través de su subgerencia de operaciones y fiscalización, realizaron una inspección en el inmueble ubicado en el Jirón Junín 1011 y 1015, que corresponde a un depósito, a un almacén conducido por el ciudadano Lee Gilón, que es el que promueve la demanda de habeas corpus. En aquella oportunidad, el área competente de la municipalidad detectó que el señor venía administrando un almacén sin licencia municipal y sin certificado de defensa civil. En aquella oportunidad se le notificó de las infracciones a efectos de que haga los descargos respectivos. La municipalidad, a través de su personal de fiscalización, regresa en el mes de julio, el 9 de julio, y vuelve a verificar las mismas infracciones. Este señor seguía conduciendo un almacén en un área aproximada de 1000 metros cuadrados, sin certificado de defensa civil y sin licencia de funcionamiento municipal. La municipalidad le establece las sanciones de multa y la medida complementaria de clausura del local. En el mes de noviembre, consecuente con las decisiones adoptadas por la municipalidad, la gerencia de fiscalización saca una resolución administrativa y dispone la prohibición de que este local siga funcionando como almacén por 3 razones fundamentales, señores magistrados. Una es por cuanto existe una ordenanza municipal, la 062, que desde el año 91 la UNESCO declara al Centro Histórico de Lima Patrimonio de la Humanidad y le exhorta a la municipalidad a cumplir con una serie de políticas administrativas tendientes a preservar, conservar y proteger el centro histórico. Y este inmueble se encuentra dentro de del Centro Histórico de Lima. ¿Qué tipo de almacén existía ahí? En este almacén, señor magistrado, se detectó material altamente inflamable. Nos referimos a materiales plásticos, de polietileno, productos referidos a papeles, ¿no es cierto?, de los cuales suministraba a otros establecimientos comerciales. Los almacenes están prohibidos en el centro histórico de Lima, ¿no es cierto?, y este señor estaba realizando un trabajo comercial al margen de las disposiciones municipales sin licencia y sin certificado de defensa civil. La municipalidad consideró que por el alto riesgo que implicaba desempeñar esta actividad comercial y porque venía infringiendo disposiciones municipales, clausura, sanción económica de multa y prohibición de que siga funcionando como dispuesto. El señor considera que eso implica una restricción a su libertad individual y bajo ese argumento postula su demanda de habeas corpus en el juzgado, en el 53 juzgado penal. Le declararon improcedente por un fundamento muy elemental, que era de que estos hechos no tenían absolutamente ninguna finalidad, ¿no es cierto?, de restringir libertad individual alguna, sino que se refería estrictamente al cumplimiento de una competencia municipal en el área de fiscalización comercial. Subió en apelación, la quinta sala, bajo los mismos argumentos, ha declarado improcedente y ahora viene con recurso de agravio constitucional, señores magistrados. Para nosotros se aplica el 5.1 del Código Procesal Constitucional, no hay aquí hechos que tengan relevancia con el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad individual y sus derechos conexos. Por esas razones, señores magistrados, solicitamos que, confirmando ya las decisiones adoptadas por las sedes del Poder Judicial, se sirvan declarar improcedente la demanda de habeas corpus. Vista la causa, al voto. Señor presidente, doy cuenta a usted que en las demás causas programadas para el día de hoy no hay informes orales por no haberlo solicitado conforme al reglamento o porque no se han apersonado para realizarlo. Al voto las demás causas. Se levanta la audiencia de la sala 1.